en esta cuarta charla del seminario Ciencia y Tecnología para la Industria de Alimentos. Tengo que comentarles que esta actividad es organizada en el marco del programa Transferencia Tecnológica para el sector agroalimentario regional, financiado por el Gobierno Regional de la Araucanía. En esta cuarta charla nos corresponde el tema compuestos bioactivos bajo impacto en la huella de agua y carbono para la industria alimentaria. Esta charla va a ser dictada por el doctor Manuel Chacón, quien es ingeniero agrónomo y doctor en Ciencias de Recursos Naturales de la Universidad de la Frontera. Les comento que su investigación se enfoca en la ciencia de las plantas, específicamente en el área de los berries nativos. Su principal línea de investigación se centra en la química ecológica de especies frutales nativas de Chile. El doctor Chacón Fuentes ha contribuido al entendimiento del metabolismo secundario en plantas como la murtilla y actualmente está investigando el michay y su interacción con el medio ambiente. Su objetivo es estudiar los aspectos metabolómicos y productivos del michay, una planta, como ustedes saben, nativa de Chile, con el objetivo de promoverla como una alternativa de producción resiliente ante los efectos del cambio climático. Junto con darles la bienvenida y antes de pasar a la presentación, quiero pedirles que sus preguntas, consultas que vayan surgiendo a lo largo de esta charla, las pueden hacer al final en el botón de preguntas y respuestas que está a disposición. Que sea de provecho y de su agrado. Doctor Manuel Chacón. Ahí está, súper. Hola, buenos días. Voy a comenzar compartiendo pantalla. Listo. Súper. Bueno, me imagino que se ve. Bueno, buenos días. Como bien dijo Miriam, esta charla yo les voy a hablar un poco acerca de los compuestos bioactivos con un bajo impacto en la huella de agua y carbono para la industria alimentaria. Y desde esa perspectiva nos vamos a enfocar un poco en la investigación que está realizando CGNA, ¿no es cierto?, junto con apoyo del Gobierno Regional de la Araucanía, en los berries. Ya vamos a hablar un poquito de los berries en general, después vamos a hacer un pequeño acercamiento o un zoom a lo que son los berries nativos, para centrarnos en el caso particular de una especie que nosotros estamos investigando, que es el michay, y cómo se está relacionando con los principales objetivos de esta charla, que son los compuestos bioactivos, y cómo es que podemos producir estos compuestos bioactivos con una muy baja incidencia en lo que es la huella de agua y de carbono. Bueno, como les comenté, es ya ampliamente conocido que los compuestos bioactivos, mencionando algunos, ¿no es cierto?, como los compuestos antioxidantes, compuestos biopesticidas, todos aquellos compuestos que puedan tener algún impacto, ¿no es cierto?, en el medio ambiente, se han relacionado de alguna forma con los berries, sobre todo y en particular hablando de los compuestos antioxidantes. Es muy conocido que los berries son frutos que tienen un alto contenido de estos. Ahora bien, cuando nosotros queremos ahondar un poquito más en el contenido de antioxidantes que presentan los berries, vamos a hacer una especial segregación, ¿no es cierto?, o una separación de los que son los berries convencionales. Entendamos berries convencionales por la frutilla, la frambuesa, el arándano, de los berries nativos, ¿ya? Es muy importante hacer esta distinción entre los berries convencionales y los berries nativos, porque los berries nativos han demostrado que presentan un alto contenido de estos compuestos antioxidantes, en particular, en comparación a lo que son los berries convencionales. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de compuestos bioactivos, de berries nativos, vamos a estar haciendo mención a 4 principales especies. La primera, como pueden ver acá ustedes, es la murtilla. No sé si están viendo el indicador del mouse, pero la foto superior a la izquierda es la murtilla, luego le sigue el maqui,
abajo sigue el calafate, y finalmente tenemos una foto nueva, o sea, de una especie que a nosotros nos llama mucho la atención, les voy a explicar a continuación por qué, que es el michay. Volviendo quizás un poquito a hablar de estos berries nativos, es muy interesante que los contenidos tanto de la murtilla como del maqui como del calafate, en cuanto a su capacidad antioxidante se refiere, de los frutos, son muy altos en comparación a otros berries convencionales. Ya. Sin embargo, esta última especie, que es el michay, posee unos valores que son un poquito más destacables, y también lo vamos a ver un poquito más adelante. Sin embargo, primero, y antes de entrar a los números y a los gráficos, me gustaría hacerles una pequeña historia de qué es lo que estamos haciendo nosotros, como CGNA, ¿no es cierto?, y con ¿no es cierto?, colaboración y aportes del gobierno regional, con respecto a lo que es la domesticación de este nuevo arbusto o nativo, ¿no es cierto?, que es el michay. Nosotros hemos realizado una colecta y tenemos actualmente un banco de germoplasma de cerca de 100 accesiones de michay en genotipos completamente diferentes, en las cuales tenemos plantas que son más pequeñas, plantas que son más grandes, plantas que tienen un mayor rendimiento, plantas que tienen un menor rendimiento productivo, número de frutos, coloración, contenido de polifenoles, etcétera, etcétera. Entonces nosotros estamos evaluando cuál es la dinámica que poseen todas estas accesiones en cuanto a diferentes factores. Uno de estos es justamente lo que es la charla de hoy, que son los compuestos bioactivos. Bueno, y acá está nuestro campo experimental, ¿no es cierto? Parte, ¿no es cierto?, de nuestro germoplasma. Una cosa muy importante también, y que me ha pasado mucho, es que se tiende a confundir al michay, que es el Berberis darwini, esta foto acá superior, con el calafate, ¿ya? No son la misma especie, son plantas completamente diferentes, por lo tanto no hay que confundirlas, porque me ha ocurrido muchas veces que se confunden. Michay es diferente al calafate, y quizás una característica que nos puede ayudar mucho a distinguirla, es que si se fijan, el calafate prácticamente no posee ninguna espina, a diferencia de lo que es el michay, que posee bastantes espinas en sus hojas. Bueno, en términos generales, y para entrar un poquito más en el contexto de esta charla, la huella hídrica del sector agrícola, creo que tengo aquí un efecto, está determinada o es caracterizada de la siguiente forma. Si nos centramos en particular en los berries, tenemos que son cerca de 1.500 alrededor, ¿no es cierto?, metros cúbicos por tonelada que genera, ¿no es cierto?, de gasto o de uso de huella hídrica. Y si pensamos solamente en el arándano presenta 835 litros por kilogramo de huella hídrica, ya, lo cual significa que es un gasto relativamente importante si lo comparamos, por ejemplo, con el cultivo de alfalfa, los ciruelos, los cítricos, el durazno, kiwi u otras especies más. Ya, no tanto, por supuesto, como la uva vinífera o el nogal. Sin embargo, la huella hídrica de los berries está, digamos, sobre el promedio de otros frutales. Ahora bien, ¿por qué esta huella hídrica es tan alta? Acá yo pongo el ejemplo de unos berries convencionales. Las dos fotos de los extremos son hojas de frambuesa de la variedad Heritage, que son bastante apetecidas por insectos en este caso. Por lo tanto, se hace necesario el uso, como en cualquier cultivo, ¿no es cierto?, de productos químicos. ¿Ya? Estos productos químicos principalmente, no solamente, bueno, acá está el ejemplo, pero no solamente para combatir insectos, sino que también para combatir algunas enfermedades, como es el caso de esta foto central. Esa foto del centro es maqui. Tenemos maqui, esta es la variedad, si mal no recuerdo, perla negra. Esta variedad es muy susceptible a esta pudrición carbonosa que elimina absolutamente todas las plantas. Por lo tanto, la conclusión, ¿no es cierto?, que nosotros podemos sacar de esta diapositiva es que tanto para especies convencionales como son la frambuesa, que es atacada por los insectos, como para especies nativas, en este caso el maqui, que es muy susceptible a enfermedades de este tipo, como la pudrición, es necesario la aplicación de algunos productos. Y la aplicación de todos estos productos, además de la fertilización, además del riego, incluso de esta malla antimaleza, están contribuyendo a lo que es aumentar la huella de
agua y carbono para la producción de estos cultivos. Acá tenemos más ejemplos con lo que es el control de insectos. Se ven algunas de las principales plagas que están atacando a los cultivos. Acá también en la imagen inferior de la derecha se ve la famosa escoba de bruja en la murtilla, ¿no es cierto?, que es transmitida por insectos homópteros, y que también se regula simplemente con productos químicos para evitar la transmisión por los insectos. Otro aspecto importante en cuanto a lo que es el cultivo es el riego, afectando directamente a la huella hídrica. Todos los cultivos, tanto convencionales como nativos, es necesario realizar manejos y estrategias de riego y de fertirriego que potencian la producción de estos. Además, pensando que la murtilla, quizás también un poco el maqui, están un poco más orientados también a lo que es la producción como fruto fresco. Por lo tanto, es muy importante el poder tener cantidades importantes de agua durante su cultivo. Ahora bien, esta diapositiva es muy interesante. Esta es la pluviometría, por favor, fijémonos solamente en el año 2022, que tuvo el lugar, ¿no es cierto?, donde nosotros tenemos nuestras accesiones o nuestro banco de germoplasma de Michay. Esta fue la precipitación de enero a diciembre que hubo en el año 2022. 1031 milímetros, ¿cierto? ¿Por qué les muestro esta diapositiva? Porque nosotros, una de las formas que tuvimos para evaluar la huella hídrica y también de carbono que genera el Michay fue a través de evaluar algunas de las accesiones de nuestro banco de germoplasma sin realizar absolutamente ningún tipo de riego. Es decir, tuvimos al Michay durante, bueno, son estudios preliminares, durante una temporada completamente sin riego, solamente con las precipitaciones, y por eso es que yo les mostraba este valor, ya que fue el único agua que recibió, y pudimos encontrar algunas características bastante importantes en relación a su producción. Lo primero, que ya vislumbra acá un poco, el diámetro de algunas accesiones se incrementó, lo cual es bastante interesante, porque principalmente el hinchamiento del fruto es debido al agua. Y evaluamos tres importantes aspectos productivos: el rendimiento de las plantas, la firmeza de los frutos y los sólidos solubles de los frutos. El rendimiento, bueno, evaluamos los kilogramos, el diámetro de los frutos y la producción por planta, y encontramos que efectivamente la producción aumentó, el diámetro se mantuvo, no teniendo ninguna diferencia con las temporadas anteriores, y los grados Brix fueron o rondearon valores de 33 en las mejores accesiones, ya, lo cual es un valor relativamente importante para los berries. Por lo tanto, lo que podemos decir acá es que realmente el Michay durante esta temporada, más allá de las precipitaciones que recibió, no necesitó agua para poder tener aspectos productivos similares o incluso superiores a los de temporadas pasadas. Por supuesto que es un proceso que está en estudio, todavía lo estamos evaluando, y hace falta un poquito más de avance para poder tener una mirada muy clara. Sin embargo, el potencial que presenta productivo en base a utilizar o necesitar muy poca agua, muy pocos requerimientos, tanto de fertilizantes como de herbicidas, es muy interesante. Y eso fue algo que quizás se me quedó en el tintero. Si volvemos un poco para acá, si ustedes se fijan, todos estos insectos, todas estas plagas y todas estas enfermedades que yo les mencioné a ustedes, son siempre en plantas nativas como el maqui y también en los berries convencionales. Sin embargo, hasta la fecha, el Michay no ha presentado ningún ataque de plaga o no ha presenciado el desarrollo de algún insecto asociado que sea relevante para la aplicación de productos comerciales como fertilizantes, herbicidas o algún otro tipo de producto que vaya a mejorar su fitosanidad. Por lo tanto, hasta este momento podríamos decir que el Michay no necesita hasta este momento
de un importante desarrollo de los manejos agronómicos centrados en mejorar su fitosanidad, y es una especie que presenta un gran potencial de resiliencia, ¿no es cierto?, frente a lo que es el déficit hídrico. Bueno, y este potencial, lógicamente, le va a permitir generar una huella de carbono y uso de agua muy baja en comparación a los valores que veíamos del arándano de 835 litros por kilo. Por lo tanto, hasta este momento, el michay es una interesante alternativa de producción de compuestos bioactivos. ¿Por qué? Porque los compuestos bioactivos se estarían generando con una baja huella de agua y carbono, y eso finalmente también se repercute, ¿no es cierto?, en bajos costos. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de los compuestos bioactivos, en el caso particular del michay, vamos a estar hablando de dos principales compuestos que son muy interesantes. Por un lado, los antioxidantes, que son relativamente conocidos, y por otro lado también los compuestos alcaloidales que están presentes en esta planta. Vamos a hablar un poquito de ellos a continuación. Bueno, nosotros también como CGNA, no solamente es que nos centremos en estos dos tipos de compuestos, sino que lo que estamos haciendo en nuestro banco de germoplasma es generar una investigación en la metabolómica, digo, de esta planta, que abarca absolutamente todas las ramas que esta planta puede generar para conocer dónde están sus mayores potenciales. Hoy en día nos hemos centrado, y para esta charla, en dos principales compuestos: los antioxidantes, que principalmente van a estar representados para este caso por flavonoides y ácido fenólico, y en los alcaloides, que vamos a ver, van a haber dos compuestos que van a ser clave en el desarrollo de esta charla, que van a ser aquí la berberina y la palmatina. Bueno, los antioxidantes, es conocido que todas las especies de berries nativos son o tienen contenidos importantes en antioxidantes, ya sea como polifenoles totales, ya sea como ORAC, ya sea como FRAP, etc. Sin embargo, nosotros hemos hecho 3 mediciones basadas en los polifenoles totales. Luego de evaluar los polifenoles totales, nosotros evaluamos ácidos fenólicos mediante análisis de HPLC, al igual que flavonoides mediante análisis de HPLC, y pudimos encontrar que el michay es un poquito más interesante en cuanto a los valores que expresa en relación a sus parientes nativos, como son el calafate, directamente relacionado, y también el maqui y la murtilla. Acá tenemos un poquito el gráfico, en el cual no tenemos incluido al michay, y podemos encontrar que el arándano tiene unos valores de ORAC alrededor, ¿no es cierto?, según literatura, cercanos a los 8.000, 9.000. La frambuesa, un poquito menos, está rondeando entre los 5.000 a los 6.000. La murtilla, el maqui y el calafate, siendo las especies nativas, ya empiezan a tener valores sobre los 10.000, para el caso de la murtilla, sobre los 20.000 para el caso del maqui, y para el calafate, que puede llegar a alcanzar los 25.000 micromol por 100 gramos de fruto fresco. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en este gráfico cuando nosotros incorporamos la barra del michay? Vamos a cambiar. Encontramos lo siguiente. Encontramos que el michay alcanza a ser 7,1 veces más grande que, o tener un contenido más alto que el arándano, y 2,5 veces más alto que el de su casi primo, ¿no es cierto?, su pariente, el calafate, alcanzando valores de cerca de 62.500 en ORAC, ¿ya? Por lo tanto, el michay es una fuente muy importante de estos compuestos antioxidantes. Mira, la pregunta que vino, y que fue un poco normal hacerse, es, bueno, si el michay tiene hartos compuestos antioxidantes, ¿cuáles podrían ser los más relevantes de esto? Para eso, ¿no es cierto?, nosotros desarrollamos un método cromatográfico para poder determinar algunos de los principales compuestos polifenólicos, ¿no es cierto?, que se encontraban en este fruto del michay, y encontramos y pudimos
primero, identificar y determinar cerca de 18 compuestos en el fruto del michay, que van a ser claves, ¿no es cierto?, para poder determinar su potencial como fuente de compuestos bioactivos. Bueno, acá están los 18 compuestos que nosotros fuimos capaces de identificar, desde ácidos fenólicos hasta flavonoides glicosidados, como es el caso de la rutina, una gran diversidad de compuestos, todos relativamente con algún tipo de actividad antioxidante. Bueno, y por supuesto, ¿cuál sería el destino de estos compuestos antioxidantes que tendría este michay, ¿no es cierto? Sería el desarrollar o utilizarlos en alguna fuente de suplementación, fuente de alimento, utilizando alguna tecnología que nos permita, ¿no es cierto?, poder obtener estos objetivos. Ahora, otro grupo bastante importante de compuestos que nosotros hemos determinado del michay son los alcaloides. En particular, el michay es una muy buena fuente de alcaloides y presenta dos grandes compuestos, la berberina y la palmatina. Acá, bueno, realizamos la misma técnica, ¿no es cierto? Analizamos los extractos de michay. Más adelante les voy a contar de cómo obtuvimos esos extractos. Y encontramos dos principales compuestos, berberina en una cantidad impresionante en relación a la palmatina. Acá simplemente también una foto para que puedan ver de la obtención de estos compuestos. Bueno, el proceso de extracción de alcaloide no lo vamos a ver ni nada, solamente comentarles que es un proceso relativamente largo, es complejo, sin embargo, es muy sensible, por decirlo, y se pueden obtener cantidades relativamente interesantes. ¿Por qué se pueden obtener cantidades interesantes de este alcaloide? Es porque está presente esta vez no en los frutos, sino que la mayor cantidad de alcaloides que presentan estas plantas las vamos a encontrar en las hojas, en una pequeña cantidad, pero en una mayor cantidad las vamos a estar encontrando en los tallos e igualmente en la raíz. Pasa algo muy interesante. Estos compuestos han sido reportados anteriormente en el Calafate, indicando que el mayor contenido de estos compuestos, de la berberina en particular, se encuentra en las raíces. Sin embargo, nosotros hemos podido detectar que dentro de toda nuestra gama de accesiones de michay que tenemos, existen muchas que tienen un mayor contenido en los tallos más que en las raíces, y eso lo hace más interesante pensando en poder generar o tener una fuente de compuestos bioactivos que sea capaz de valorizar, por ejemplo, los residuos de poda. Es decir, todos los residuos de poda de nuestras plantas de michay podrían tener, ¿no es cierto?, se podría usar alguna tecnología para poder generar este tipo de alcaloides sin, pensando en que si usáramos la raíz, ¿no es cierto?, perjudicar a la planta. Ahora, ¿cuál es la importancia que tienen estos dos compuestos, tanto la palmatina y particularmente la berberina? Es que están relacionadas con la disminución de enfermedades cardíacas, control de la diabetes, disminución de peso, disminución de la presión arterial, y también son potentes reguladores del colesterol. ¿Ya? Hoy en día existen suplementos que se venden de berberina, y nuestras principales fuentes de obtención de berberina podrían ser hojas, tallos y raíces del michay. Acá también tenemos el michay como arbusto. Si se fijan, es una planta que tiende a perder un poco el control, por lo tanto las podas son relativamente necesarias, y todo ese material podría ser utilizado justamente para la elaboración de algún compuesto bioactivo para la introducción de este en algún alimento, en algún suplemento o algún similar. Bueno, dentro de las principales ideas, ¿no es cierto?, es que el michay se presenta como una especie resiliente ante algunas condiciones climáticas adversas. Eso lo vimos un poquito
al obtener rendimientos, números de frutos, sólidos solubles y diámetro de la fruta, similar o mayores a los de años anteriores en las cuales el Michay fue sometido a riego. La temporada anterior, como les comenté, no se regó en absoluto. Luego, su gran mecanismo de producción de metabolitos, así como su rusticidad, le otorga una importante defensa contra patógenos herbívoros, permitiendo una disminución en el uso de productos agrícolas. Efectivamente, el Michay, debido a, como dice aquí, tanto la generación de compuestos antioxidantes que pueden ser deterrentes o de alcaloides que son repelentes, deterrentes o antialimentarios para algunos insectos herbívoros, o también pueden tener actividad tóxica contra algunos fitopatógenos, lo hacen naturalmente no necesitar hasta este momento, ¿no es cierto?, de la aplicación de algún producto para el control de estos, a diferencia de los arándanos, que hoy en día el control del burrito, por ejemplo, es todo un tema. Las frambuesas también tienen, a los cabritos tienen estas pequeñas larvas de himenópteros que hoy en día son todo un tema. Luego posee compuestos antioxidantes que sobrepasan a otras especies nativas, como la murtilla, el calafate y el maqui. Ya vimos quizás uno de los valores más interesantes, es que sobrepasa alguna de nuestras accesiones, repito, 2,5 veces el valor promedio del calafate en cuanto a su actividad oral. Posee berberina en cantidades importantes en sus estructuras vegetativas, y esto es algo clave porque no solamente estaríamos valorizando o no estamos valorizando el fruto como fuente de estos compuestos antioxidantes, sino que también estaríamos aprovechando otras estructuras que muchas veces se pierden, insisto, nuevamente por temas de poda, como son la hoja, los tallos, que tienen harto contenido de este alcaloide berberina, que ese ha sido relacionado, como vimos recién, con algunos temas de salud, por lo cual se presenta como muy interesante. Y bueno, el Michay, ¿no es cierto?, destaca como un berry nativo que debido a sus características otorga una producción más sustentable y considerada frente al escenario climático actual. Bueno, eso ha sido un poquito lo que les quería comentar acerca de lo que estamos haciendo como CGNA, junto con el gobierno regional, ¿no es cierto?, en relación a la investigación del Michay y cómo esta especie entra como una alternativa para reducir el impacto en la huella de agua, de carbono, y ayudar a la sustentabilidad, ¿no es cierto?, de toda la industria. Eso, muchas gracias. Muy bien, le damos las gracias al doctor Manuel Chacón y estamos esperando si hay alguna pregunta. Lo pueden hacer a través del canal de preguntas y respuestas que está acá a los pies de la presentación. Vamos a esperar unos minutitos. Si es que aparece alguna pregunta o respuesta, por mientras señalarles y dejar los invitados desde ya para la próxima semana, que el día miércoles tendremos la quinta y última charla de este seminario de Ciencia y Tecnología para la Industria de Alimentos. ¿Alguna pregunta, consulta? Acá tenemos una. Dice, Hugo Díaz pregunta, ¿sería posible obtener la metodología para la cuantificación de los 18 compuestos fenólicos por HPLC? Una pregunta compleja. La verdad es que realizar el método fue bastante difícil, nos costó bastante, pero sin lugar a dudas que se puede acercar, ¿no es cierto?, acá a CGNA, no sé si será de Temuco o no, pero nosotros estamos acá ubicados en Las Heras 350, en Temuco, y ahí podríamos conversar y ver cómo poder ayudarlo con esa metodología. Es una metodología bastante compleja, tiene muchos cambios de ingredientes, en flujos, en temperatura, entonces eso lo podríamos conversar quizás por mail o
o si es que él tiene la posibilidad de acercarse para acá directamente. Por supuesto. Nuestro mail es, Miriam, si es que me ayudas. manuel.chacón@cgna.cl. Les pueden escribir directo al investigador y Pero, resolver todas sus dudas. sí, o a CGNA también, CGNA. Contacto@cgna.cl. Exacto. ¿Más preguntas, consultas? No, al parecer no hay más preguntas, ¿sí? O estarán escribiendo. Vamos a darle unos minutitos a las personas que están participando para que puedan redactarse, que tienen sus preguntas. Hay una mano alzada de Claudia Castillo. No sé si le podemos dar... ¿Podríamos abrirle el micrófono a Claudia? A lo mejor tiene alguna consulta. Claudia, adelante. Sí, gracias. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Sí, ya. Lo que pasa es que la pregunta más que nada es si prestan asesoría en términos de qué compuestos se pueden aplicar en una matriz alimentaria. En este caso sería un líquido, de manera de hacerlo como más innovador e interesante al mercado. Lo que pasa es que yo me encuentro desarrollando una bebida vegetal, entonces me gustaría incorporarle algunos de estos compuestos bioactivos. Entonces, me gustaría saber si prestan algún tipo de asesoría en ese sentido para saber algún compuesto que tenga alguna interacción favorable, de manera de hacer más atractivo esta bebida al mercado. Sí, bueno. Apareció aquí otra pregunta, los voy a... Sí, bueno, CGNA es una de las características que tiene, es que justamente trabaja harto haciendo este tipo de tecnologías o de desarrollo de alimentos, incorporando compuestos bioactivos, ya sea a bebidas, ya sea a cualquier otro tipo de producto. Por lo tanto, tenemos, ¿no es cierto?, la forma en que quizás te podríamos asesorar. Sin embargo, eso lo tienes que ver un poquito más con la gente que trabaja en el área. Por lo mismo, te recomiendo que igual si puedes enviar a contacto .cgna, ¿cierto? Contacto@cgna.cl. Ahí está, gracias, contacto @cgna.cl, o venir directamente, ¿no es cierto?, acá a las Eras 350 para conversarlo en persona. Pero sí, podemos, ¿no es cierto?, ayudarte en eso. Ya, ok, muchas gracias. Ya. Hay otra pregunta. Dice, ¿los altos valores ORAC presentados son de frutos frescos o secos? Sí, está todo en fruto fresco, todo como fruto fresco. Bueno, les recuerdo que pueden visitar nuestra página web, cgna.cl. Ahí también van a encontrar todos nuestros datos para que se puedan comunicar con los investigadores de nuestro centro de investigación y resolver sus dudas, recibir asesoramiento y, bueno, todos los beneficios que tiene un centro regional de ciencia acá en el sur de Chile. ¿Más preguntas, consultas? Estoy viendo si alguien habrá levantado la mano. No hay nada. Sí, de todas ¿Alguna? formas, en chat se puede encontrar el mail de CGNA, contacto@cgna.cl, por si lo quieren anotar.
Muy bien, al parecer no hay más preguntas. Bueno, lo dejamos hasta acá entonces. Les agradecemos a todas, a todos por participar. En nombre del Gobierno Regional de la Araucanía y de CGNA, por supuesto, los dejamos cordialmente invitados para la próxima semana. La próxima semana va a ser el día miércoles 26 a las 11 horas. Y para los que ya están inscritos, los esperamos, y los que no, aún también pueden inscribirse para la próxima charla del doctor Ernesto Labra. Muchas gracias por acompañarnos, y muchas gracias también por participar y por las preguntas que nos han hecho. A ver, al parecer hay una pregunta acá, ¿o no? No, dice Claudia Castillo, dice muchas gracias, excelente charla. Que tengan una muy buena tarde, nos vemos la próxima semana.